Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a revisar cómo quedó el análisis fundamental del primer trimestre del 2017 y bueno, voy a empezar con un pequeño repaso sobre los datos que vienen en este formato. De este lado viene la referencia justamente de cuál es el dato que estás buscando, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son estos primeros crecimientos que vendan más la empresa de un año para otro y sobre todo que gane más de un año para otro, pues aquí lo que estamos buscando es el crecimiento más alto, ¿no? Sobre todo en utilidad neta es muy importante si vas en inversiones de corto plazo. En la siguiente sección son varios datos que nos hablan de la seguridad de esa empresa. Recuerda que la seguridad puede ir un poquito inverso al rendimiento, es decir, normalmente entre más segura una empresa, menor el rendimiento, aunque llegas a encontrar algunas combinaciones bastante seguras con muy buenos rendimientos. El porcentaje de efectivo, si lo que estás buscando es seguridad, buscas el más alto, es decir, pues que tengan dinero ahí disponible en caso de emergencias. La relación de activos circulantes y pasivos circulantes también buscamos aquí, en caso de querer seguridad, buscas el más alto. Y digamos que un dato ahí aceptable sería 0.75. Aquí estás viendo cuántas veces puedes pagar tus deudas de corto plazo si vendes todos tus activos de corto plazo, ¿no? Es decir, que si por ejemplo aquí Grupo Carso tiene 1.93, significa que puede pagar sus deudas de corto plazo prácticamente 2 veces, ¿no? Tienes casi el doble de activos de lo que tienes de deudas de corto plazo. Prueba de ácido, si hay una crisis muy fuerte y no puedes vender ni siquiera tu inventario porque la gente no tiene dinero, ¿qué porcentaje de tus deudas de corto plazo alcanzarías a cubrir? Entre más alto, más seguridad, pero habría que ver cómo se encuentra el resto de los parámetros porque tampoco quieres tener un porcentaje muy alto aquí, porque eso significa que tienes mucho dinero parado. Y si tienes mucho dinero parado, pues seguramente te está afectando en el tema de crecimiento. Activos totales entre pasivos totales, si vendes todos tus activos, ya sean circulantes o activos fijos, o sea, todo lo que tiene valor en tu empresa y pagas todas tus deudas, cuántas veces puedes pagar esas deudas, ¿no? Aquí sí, forzosamente tenemos que estar por arriba de 1 y entre más alto sea el número, pues igual hablamos de más seguridad. Aquí, por ejemplo, esta empresa puede pagar 3 veces sus deudas totales, ¿no? Está bastante cubierto. El crecimiento del porcentaje de capital, este es uno de los datos más importantes si estás buscando inversiones a largo plazo. Entonces, porque habla del crecimiento real de la empresa, o sea, que está invirtiendo en más activos, que está reduciendo su deuda. Entonces, eso es muy importante para largo plazo y buscamos el más alto. Nivel de endeudamiento, si buscamos seguridad, pues entre más bajo sea la deuda, mejor, pero mientras esté por debajo del 60% se considera saludable y habría que ver ahí en la comparativa, hay empresas que, por ejemplo, aquí, ¿no? Sambors no está endeudada y está creciendo, por ejemplo, en utilidad neta un 23%. Sin embargo, OMA está mucho más endeudada y está creciendo menos. Entonces, nada más evaluando esos dos parámetros, pues con la deuda con más seguridad, en el caso de Sanborns, está creciendo más que lo que está haciendo en este caso OMA. El rendimiento del BPA, buscamos también el más alto. Y el PG, acuérdate que es el tiempo de retorno de tu inversión. Buscamos un dato por debajo de 20 para la bolsa mexicana y por debajo de 16 para la bolsa de Nueva York. Entonces, por ejemplo, aquí Racini, que tiene 13.84, es muy buen dato porque no nada más está por debajo del promedio de la bolsa mexicana, sino también de la bolsa de Nueva York. Entonces ahí está muy bien evaluado. Y el PBL, acuérdate que entre más bajito sea PBL, más barata está tu empresa. Recuerda que no vas a comprar una empresa solamente porque tiene un PBL bajito o porque está barata.
En este caso, te sirve como criterio de desempate. Si tienes dos empresas que más o menos tienen las mismas características, sí te vas a ir a comprar la que esté más barata, ¿sale? Lo recomendable es que el PBL esté por arriba de 1, es lo que se considera saludable. Si está por debajo, como por ejemplo aquí Urbi, es una muy buena oferta porque significa que te la están vendiendo muy por debajo de su valor real, o sea, de lo que te darían si llegara a cerrar esa empresa. Pero normalmente cuando están por debajo de 1, es porque el mercado no las quiere, porque traen algún tipo de problema, ¿no? Como puede ser el ejemplo de estas tres. Entonces, del análisis, tú con esta información puedes hacer tu propio análisis. ¿Qué estoy observando yo? Recuerda que estamos analizando solamente el primer trimestre, es decir, solamente estamos comparando enero, febrero, marzo de este año contra enero, febrero, marzo del año pasado. Entonces, no te recomiendo que tomes decisiones con base nada más en este trimestre, porque puede ser cosas muy puntuales, es decir, que el trimestre pasado le haya ido muy bien a la empresa y en comparación, aunque este trimestre le haya ido bien, pues pudiera aparecer como en números no tan favorables, o al revés, que le haya ido muy muy mal puntualmente en un trimestre el año pasado y que comparado con cómo le está yendo este trimestre, se vea muy bien. Entonces, yo lo que te recomiendo es que te apegues a la estrategia del análisis fundamental del año completo pasado y nada más vayas haciendo ajustes con base en lo que vamos viendo en los siguientes trimestres. Con este trimestre yo no te recomendaría que tomes decisiones, simplemente vamos a estar al pendiente de ciertos cambios que estamos viendo en el mercado. Entonces, las empresas que aparecen en verdecito, significa que el año pasado, en el cierre del anual, les fue bien. O sea, por ejemplo, aquí Sanborns estaba como recomendada a mediano plazo, con un asterisquito. Y como este trimestre le fue más o menos bien, pues simplemente como que seguimos la recomendación de que pues, sigue siendo una buena opción ahí para mantener, para seguir comprando, ¿no? En el caso de empresas como por ejemplo Grupo Carso, significa, si está en este color naranjita, significa que le fue bien, igual en el anual, pero en este primer trimestre no le fue tan bien. Si te fijas, en general sus números no están muy verdes. Entonces no significa que ya no sea opción, no significa que ya la vendas si es que la tienes, simplemente significa que habrá que estar pendiente. Si el próximo trimestre otra vez sus números no se ven bien, probablemente ya estaríamos pensando en hacer un cambio de estrategia con respecto a esa empresa. También por aquí hay dos empresas, Posadas y Volaris, que las puse en rojito porque estaban como recomendación de acuerdo al anual, pero les fue especialmente, sobre todo a Volaris, le fue especialmente mal en este trimestre. Entonces habrá que estar, es como un foco rojo importante. De nuevo te repito, estamos evaluando ahorita nada más una cuestión trimestral, entonces puede ser algo puntual, pero sí ya es un dato un poquito más alarmante respecto a estas empresas. Y en amarillo vas a encontrar empresas que no consideramos en el análisis anual, es decir, en el anual no les fue muy bien, pero que aparentemente están empezando como con una recuperación, les fue muy bien en el primer trimestre. Entonces igual aquí no significa que ya vayas y las compres necesariamente, simplemente hay que tenerlas en observación, y si este comportamiento positivo continúa para el siguiente trimestre, ya las podríamos considerar para integrar en tu estrategia. ¿Vale? Entonces, básicamente, en resumen, las que están en verde significa que siguen bien con los resultados y les fue bien en el anual. Las que están en naranjita, como esta, les fue bien en el anual, pero habrá que estar al pendiente a ver si no hay algún problema conforme va avanzando el año. Las rojas es
sí les fue bien en el anual, pero como que este trimestre sí estuvo feíto, entonces es alertita ahí roja para observarla todavía más. Y las amarillas son posibles empresas que pudieran estar teniendo mejores resultados durante este año, de acuerdo a cómo les fue en el primer trimestre. Por mi parte es todo. Cualquier duda, por favor, me contactan, les voy a mandar el archivo y también cualquier duda que tengamos adicional lo podemos revisar el webinario del lunes. Que sigas teniendo un excelente día.